Porque donde hay pecado, Dios ahí no está. Aunque lo queramos, aunque lo clamemos y lo pidamos, en donde haya pecado, la presencia de Dios no puede estar. Es necesario quitar el pecado para traer santidad y poder acercarnos a Dios. Y Levítico 11:44, Dios hablando a su pueblo le dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy. Vea cuántas veces Dios está haciendo el llamado a la santidad, a buscar ser santos, porque nuestro Dios quiere tener comunión con su pueblo. Pero en el libro de Levíticos no es la única vez que se menciona o Dios le pide a su pueblo que sea santo. No lo busques los que están tomando notas. En Levítico 19:2, en Levítico 20:26 y en Levítico 21:8, Dios le hace este llamado a su pueblo, que sean santos, porque el Señor nuestro Dios santo es. Y en el libro de Levítico, en el sistema de sacrificios, de ofrendas, está implícita la santidad. Las ofrendas que se ofrecían eran para establecer comunión con Dios. Ese era el propósito de las ofrendas. Para nosotros poco entendidas, para Israel muy valiosas, porque era el medio por el cual ellos podían tener cercanía con Dios. Y en este día yo quiero compartirles: ofrecer es agradecer. Para la iglesia no es entendible las ofrendas, pero el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes una de las ofrendas. En el libro de Levíticos mencionan 5, nosotros hoy vamos a ver solo una. Y dice Levítico 3:1 al 5. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Esta ofrenda que acabamos de leer es una ofrenda de paz. Y en esta ofrenda se incluían animales domésticos como el toro, la oveja y la cabra. En los versículos subsecuentes se menciona a la oveja
y se menciona a la cabra. Y esto se hacía de acuerdo a la economía de cada ofrendante. El ofrendante que tenía muy buena economía, pues traía un toro. Y yo busqué allí en Google y el precio de un toro está alrededor de los 40 y 50 mil pesos. Y ya si se quiere que sea de cepa, de buena genética, están arriba de 100,000 pesos. Entonces, imagine un ofrendante trayendo su toro o trayendo una vaca de esa cantidad para traerla al Señor. Una oveja no sé en cuánto esté ahorita o un borrego. Más o menos que alguien me pudiera ayudar. Como 5,000 pesos. Traer como ofrenda un borrego delante de Dios. ¿Y una cabra estará en lo mismo o más barata? No sabemos. Pero yo me imagino que más barata porque es la última opción que Dios le dio al pueblo. Le dijo un toro, luego le dijo una oveja y luego le dijo una cabra. Me imagino que hay más económica que el borreguito. Más o menos 15,000 pesos por pieza la cabra. Más caro. 15,000 pesos. Y el ofrendante, para poder acercarse a Dios, traía su ofrenda. Pero dice que esa ofrenda tenía que ser sin defecto. A Dios se le tenía que traer lo mejor. Miren, dice que va y le ponen ahí el ganado y ustedes escogen, no, es aquello y esta, ¿no? Y se la separan. Usted la mira mejor y dice, no, esta será mejor. Y entonces cuando usted hace esa selección, usted está dándole a Dios lo mejor de lo mejor. Porque a Dios no le podemos traer lo primero que tengamos, lo primero que se nos atravesó en el camino, ¿no? Pues ya cómete eso, tráetela. Sí, ya, tráetela. Él se nos hizo tarde, vamos. No, tenían que traerle a Dios lo mejor. Y amada iglesia, ¿será que nosotros en el día de hoy le estemos dando a nuestro Dios lo mejor de lo mejor de nuestra vida? ¿Será que nosotros en esta actualidad le estemos dando a Dios lo mejor de lo mejor de nuestro tiempo? Porque es muy específica la Biblia. En cada ofrenda se pedía que tenía que ser sin defecto. Se tenía que elegir lo mejor. Y sabes que Dios no escatimó para nosotros a su Hijo. Dios buscó entre lo mejor de lo mejor y encontró a Jesús para que Él pudiera venir a hacer ese sacrificio, esa ofrenda de paz, para que se pudiera crear nuevamente una paz entre Dios y nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que Jesús pudiera ser el camino que nos llevara de nuevo al corazón del Padre, para que Jesús pudiera ser esa verdad que pulverizara toda incredulidad y toda duda en nuestro corazón y pudiera ser nuestra vida.
Porque cuando estábamos sin Jesús, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo hizo para que no estemos otra vez sujetos a la esclavitud del pecado, sino vivamos bajo la gracia de Dios y que podamos darle a Él lo mejor de lo mejor. Y es tiempo de glorificar al Padre, de glorificar a Jesús por ser esa ofrenda delante de Dios, esa ofrenda de paz. Jesús fue la ofrenda perfecta. La última ofrenda de paz que recibió Dios fue la ofrenda de Jesucristo. Y miren, hoy aquí estamos reconciliados con el Padre, alabando su nombre y recibiendo su vida cada día. Se recibió esa ofrenda. Y después de que el ofrendante traía aquí su toro, su vaca, su oveja, su cabra, y la ponía sobre el altar, el ofrendante tenía que acercarse y poner sus manos en la cabeza del animal, porque con esta acción se hacía una transferencia de pecados. Los pecados que había cometido ese hombre, esa familia, se traspasaban al animal y él moría en el lugar de todos ellos. Imagínense que tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Pero el animal tomaba el lugar del pecador, un animal inocente, un animal que ni entendía lo que estaba pasando, pero que ahí estaba, sin chistar, solamente recibiendo esa transferencia de pecados. Todas esas ofensas cometidas contra Dios, las ofensas cometidas contra el prójimo, eran traspasadas a ese sacrificio. Y dice la Biblia en Isaías 53:6: todos nosotros, ¿quiénes? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pecado cometió Jesús? Ninguno. Sin embargo, cuando Él estaba ahí en la cruz y todos nosotros descarriados, viviendo nuestra vida al máximo, haciendo lo que mejor nos parecía, viviendo en el camino que mejor nos gustara, ¿qué hizo Dios? Dice que tomó nuestros pecados y impuso sus manos sobre Jesús y le transfirió no solamente los pecados de una persona o de una familia, los pecados de toda una humanidad, pero de generación en generación en generación, porque desde aquel día hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años. ¿Cuántos han transitado por este mundo? ¿Cuántas generaciones han pasado? Pues todos esos pecados y los que vendrán.
todos esos pecados fueron transferidos a Jesús. Y de verdad que a mí me causa dolor, porque en ese momento que el pecado de toda esa humanidad, de todas esas personas cayó sobre Jesús, dice la Biblia que se hicieron tinieblas, todo se oscureció y el Padre abandonó a Jesús. Hasta ese instante Jesús había podido sostenerse en la cruz. Hasta ese momento Jesús había podido resistir el peso, el dolor, lo que su cuerpo estaba sintiendo. Imagínense, él estaba teniendo en ese momento más de 40 grados de temperatura porque había perdido mucha sangre durante toda la noche, teniendo la corona de espinas clavadas en el cráneo, teniendo rasgada su espalda, teniendo el rostro desfigurado por los golpes recibidos. Jesús estaba allí y hasta ese momento él podía resistir. Pero cuando el Padre miró el pecado de todos nosotros sobre su Hijo, sobre alguien que no le había fallado, sobre alguien que había cumplido la misión, sobre Jesús que con amor eterno nos estaba abrazando en ese momento, que había abierto sus brazos para nosotros y estaba pendiendo de la cruz, en ese momento el Padre decidió abandonarlo y no mirarle más. No podía mirar a su Hijo con todo ese peso de pecado. No podía mirar a su Hijo viendo el pecado que separa al hombre de Dios. Y ahora Dios abandona a Jesús. Y se oye un grito allá en el Calvario diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? No voy a poder. Jesús clamó a su Padre. Los que le oían se burlaban de él diciendo: miren, hasta Dios lo ha dejado, pero lo había dejado por el pecado transferido de tanta generación, de tantas personas que aún seguimos sin valorar tal sacrificio. Si nosotros nos hemos sentido abandonados por un momento, ¿ustedes han sentido el abandono de alguien? ¿Han sentido el dolor del abandono? ¿En algún momento se han sentido solos en este mundo? El gemido que sale del alma de alguien que dice: me dejó, se fue. Y créame que es un dolor que quebranta al más fuerte. Es un dolor que poco se puede resistir. El dolor del abandono derriba. El dolor del abandono atormenta el alma. Y el Padre dejó a Jesús, y lo dejó porque no pudo ver tanto pecado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Cargó en él, soportó y resistió, porque mayor era su amor que el dolor. Y esta es nuestra enseñanza, iglesia. Un dolor jamás nos puede separar de él. El amor a Dios, el amor a Jesús nos tiene que mantener en la fe. Dios a ti y a mí nunca nos ha dejado como dejó a Jesús. La transferencia de los pecados se te quitaron a ti para ponerlos sobre Jesús, y que en ese altar, en esa cruz, quedarán perdonados para siempre.
¿Y qué es lo único que nos pide Dios a nosotros? Si confiesas tus pecados y te apartas de ellos, alcanzas misericordia. Ya no tienes que pagar nada, porque Jesús ya lo hizo por ti. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios justo. Y cuando confesamos, mire lo único que nos pide: confesar, hablar, declarar el mal hecho, el mal cometido, la ofensa no perdonada, la mala actitud. Dios es fiel y es justo para perdonarnos. En el altar del sacrificio, ese toro, esa vaca, esa oveja, esa cabra era sacrificada. Y la sangre de ese animal se rociaba alrededor del altar como un símbolo de purificación y de reconciliación. En toda ofrenda tenía que haber sangre, porque la sangre era un símbolo de cubrir el pecado. Y Hebreos 9, 13 y 14 nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si la sangre de un toro purificaba, si la sangre de un borrego reconciliaba, ¿cuánto más pensamos que hará la sangre de Cristo en nuestras vidas? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Qué hará la sangre de Cristo por usted? Ya no por todos. Por usted, ¿qué hará la sangre de Cristo? Cubrirte para que Dios no mire más el pecado, sino te vea como ese ofrendante arrepentido, como ese hijo redimido, como esa hija perdonada. La sangre de Cristo te da el mérito de que hoy podamos ser la iglesia de Cristo. La sangre de Cristo da la gracia para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Porque cuando de aquí ya no fallamos, ya no pecamos. ¿Quién levanta la mano y dice: yo ya no peco? Dice la Biblia, y si alguno dice no, entonces es mentiroso, porque todos continuamos fallando de diferentes maneras, de diferentes formas, pero la sangre de Cristo sigue activa hasta el día de hoy y nos limpia de ese pecado y nos reconcilia con Dios. Levítico nos dice que al animal le tenían que quitar la grasa y las vísceras, y viene especificado la grasa, los riñones, los ijares, los intestinos y
y toda la grasa que cubría al animal tenía que ser removida de él. Y ya que se le quitaban, entonces se ponían sobre el altar para que el fuego las quemara y las consumiera. ¿Y por qué no a todo el animalito de una vez, no? De una vez que lo queme todo. ¿Por qué solo Dios pedía la grasa y las vísceras del animal? Una idea que usted tenga. ¿No? Porque por ahí sobrevive el animal, porque es una víscera de la grasa. Mande. Porque por ahí sobrevive el animal. Por ahí. Sería una carne nada más. Ok, gracias. Porque todo el sentimiento, todo el enojo, toda la ira se los va a las entrañas, Por eso. Porque todos los sentimientos se generan en el estómago. Cuando usted se enoja, ¿a dónde siente el trancazo? ¿No? Cuando usted llora por una tristeza profunda, ¿en dónde siente usted su llanto? En el estómago. Cuando usted tiene un resentimiento muy fuerte contra alguien, y la mayoría de los seres humanos somos viscerales, muy viscerales. Y entonces Dios, ¿qué dice? Lo tienes que remover, lo pones en el altar y lo quemas. Porque los hijos y las hijas de Dios, la iglesia de Jesucristo, no puede ser una iglesia visceral. Dentro de la iglesia se escucha con mucha frecuencia: ay, es que yo ya no siento la presencia de Dios, por eso yo creo que Dios ya no está conmigo. Ay, es que yo no siento, pues, orar. Ay, es que yo no siento adorar a Dios. Ay, yo no siento perdonarlo, ¿no? Yo no siento que deba servir a Dios. Yo no siento. ¿Y qué estamos haciendo? Amando a Dios con las vísceras. ¿Y será que Dios quiere ser amado con nuestras vísceras? ¿Con qué quiere ser amado? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, alma. No con las vísceras. Oh, es que yo no siento a Dios. Pues qué bueno que no lo sientas, porque lo que tienes que hacer es creerle. A Dios no se le siente, a Dios se le cree. A Dios se le ama, a Dios se le obedece, a Dios se le sirve. No siento. Imagínense si fuera por sentires. No. Hay una convicción aquí más grande y más fuerte que un sentimiento que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti. Por ti. Cómo tu espíritu concibe
ese sacrificio, porque de esa manera es como tú vas a empezar a honrar a Jesús. Dejar los sentimentalismos y aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cada vez que te surja el sentimiento, ¿qué tienes que hacer? Removerlo y ponerlo sobre él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se queme. Hasta que esas vísceras se hagan cenizas. Tenemos que estar en el altar. Por eso Pablo decía: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo. Tus entrañas las tienes que poner sobre el altar. ¿Cuándo? Hoy, siempre, cada día, porque batallamos. ¿Cada cuándo? ¿Ustedes cada domingo? ¿Cada fin de año? Cada día. Entonces, ¿cada cuándo me tengo que poner en el altar? Cada día. Y amar a Dios con el corazón, con las fuerzas y con el alma. ¿Y qué pasaba con el resto del animal, con la carne del animal? Pues era puesta en el altar, y cuando ésta se cocía, el sacerdote venía y cortaba las piezas del animal, y una parte las tomaba el sacerdote para él y su familia, y la otra parte la entregaba al ofrendante para que se fuera a su casa y allá en su casa hiciera un banquete a donde él pudiera invitar a sus familiares, amigos y vecinos. Y los reunía a todos en su mesa y compartía con ellos de la ofrenda diciendo: he hecho la paz con Dios y con mi prójimo. Dios aceptó mi ofrenda. Esta ofrenda de paz era para disfrutarse. Era una ofrenda que se compartía, que no solamente se traía y se daba a Dios, sino que ¿qué hacía Dios? Regresaba una parte para que pudiera haber una fiesta, para que pudiera haber alegría, para que pudiera haber celebración, porque ante el perdón y el amor de Dios, lo que nos toca a nosotros es alabarle y bendecir su nombre. Esa ofrenda era una ofrenda muy especial. El salmista escribió en el Salmo 116, versículos 12 al 17. ¿Me harían favor de leerla, por favor? ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre. Ustedes en casa lean todo el salmo, porque en este salmo ustedes van a descubrir que el salmista había experimentado el favor de Dios. En el versículo 12, ¿qué puedo ofrecerle al Señor?, se pregunta.
¿Qué puedo ofrecerle por todo lo que ha hecho a mi favor? En este salmo el salmista había experimentado la bondad de Dios ante sus súplicas. Dios le había librado de la muerte. Dios le había sanado. Dios había guiado sus pasos y le había libertado de las cadenas. Y el salmista se preguntaba, ¿qué puedo ofrecer? Si todo es de Él. ¿Qué puedo dar ante todo el favor que Él ha hecho conmigo? ¿Qué le responderíamos nosotros al Señor? ¿Cómo responderíamos al favor de Dios? La manera de expresar nuestra gratitud es a través del sacrificio de paz. El salmista dice, llevaré hasta tu altar mi ofrenda de gratitud. La gratitud te lleva a dar, pero también a servir. La ofrenda de paz nos tiene que mover a ofrecer algo a Dios por lo que Él ha hecho. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos por un instante y que tú pienses en los talentos y en las habilidades que Dios te ha dado. ¿Cuál entregarás al Señor? Piensa en el favor, en el bien que has recibido de Dios. ¿Qué le entregarás? Porque ofrecer es agradecer. Yeah.